Buenas tardes. Entonces, vamos hoy a hablar en nuestro webinar de transformación digital en el sector de la salud en el tema de el modelo de riesgos en el sistema de salud actual colombiano y cómo la tecnología ayuda a que los diferentes actores del sistema sean productivos y competitivos. Por eso, en esta parte inicial tenemos esta imagen del riesgo y a propósito de la pandemia que estamos viviendo, sin duda es algo que se ha dicho en muchas ocasiones, nadie logró prever una pandemia, pero sin duda ya nos deja y nos ha alertado ya la Organización Mundial de la Salud que estemos preparados para las próximas. Así que vamos a compartir cuál es el contenido que vamos a estar juntos caminando en esta tarde. Vamos a tener una breve introducción, vamos a hablar un poco del modelo de atención integral que está rigiendo hoy en nuestro país. Vamos a hablar de unos conceptos muy generales sobre el tema de riesgos, porque recuerden que este webinar es máximo 1 hora, entonces los niveles de profundización no nos da. Vamos a hablar un poco sobre el informe de situación de salud 2019, con todo el apoyo y experiencia y conocimiento de los Estela, y vamos a empezar ya a dialogar un poco cómo los datos nos ayudan a mantener el estado de la salud, que ese es el objetivo realmente de un sistema de salud. Así que vámonos entonces en esta aventura tan maravillosa de compartir con ustedes los conocimientos que adquirimos día a día en el tema de los datos y la aplicación en el tema de la salud. Vamos con la siguiente, por favor. Entonces, siempre de parte de nuestro fundador y presidente del grupo, el señor Oscar Quintero, reciban siempre un caluroso saludo. SBAI siempre como organización está atenta a ayudar a todos los sectores de la economía y en este caso al sector de la salud a resolver los diferentes retos, oportunidades, necesidades y amenazas. Estamos viviendo realmente tiempos muy especiales, tiempos de cambio. Y debemos tener la tranquilidad y la confianza de que no estamos solos. El Grupo SBAI es una compañía que tiene 21 años en el mercado, bajo el liderazgo de Oscar, un ingeniero experto en el tema de proyectos, junto con todas las empresas del grupo, que ya son casi 10 empresas, estamos pues prestos para ayudarles, para colaborar. Siguiente, por favor. Ya algunos de ustedes me conocen, pero rápidamente me presentaré. Soy profesional de la salud de la Universidad de Antioquia, ya llegando casi a los 20 años de experiencia en el sector, con un proceso de formación en gerencia que nos ayuda un poco a entender cómo los líderes toman decisiones de carácter estratégico, y ya con un nivel de profundización desde el estudio de maestría y procesos de certificación en los temas de innovación y con el desarrollo de proyectos en los aspectos de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente en la compañía SBAI llevo ya más de 3 años liderando el área de innovación, desarrollo e investigación. Siguiente. Bueno, entrando de lleno al modelo de atención integral en nuestro país, actualmente rige después de la resolución 2626 del año 2019, el MAITE, ¿cierto? Que es el modelo de atención integral territorial que reemplaza al anterior, que era llamado el MIAS, ¿cierto? Algo interesante, y lo compartí ahora en el almuerzo con los Estela, donde reflexionábamos con respecto a esta presentación, este privilegio que nos dan ustedes de compartir este tema, una particularidad que hay que tener en cuenta es que este modelo en nuestro país, en lo personal, pienso, no sé ustedes qué opinan, pero no se ha estrenado, no se ha profundizado, no hemos tenido oportunidad de realmente aplicar la resolución 2626 en razón que las anteriores administraciones, el año 2019, empezaron un proceso de transición. Comienza este año 2020, donde hay cambios de administración. Ustedes saben lo que esto implica para el sector público. Y luego nos llega la pandemia, ¿cierto? Entonces, todo lo que es conceptualmente el tema del modelo de atención integral territorial apenas está en un proceso de maduración e implementación, teniendo en cuenta que obviamente no comienza de cero, viene con procesos de implementación
del anterior, y también pudieran otros decir que el proceso de la pandemia ayudó a acelerarlo desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Bueno, eso como de manera introductoria para reflexionar y tenerlo en cuenta, que es un tema que tendremos que seguir dialogando y compartiendo. El objetivo entonces del MAITEM es que el sistema de salud avance hacia ese proceso de enfrentar los problemas que tiene el sector. Todos sabemos pues la gran problemática que ha existido con respecto a la coordinación, ¿cierto? El factor de modulación del marco normativo es fundamental, entonces MAITEM intenta resolver esto. Interesante que se ha visto como un instrumento de gestión para que se mejoren las condiciones de salud en la población. Los que somos profesionales de la salud siempre somos apasionados en buscar que la salud se preserve, que haya un escenario de prevención, y por eso me gusta mucho el modelo de riesgos de MAITEM, porque nos permite anticiparnos, y lo vamos a ver durante esta conversación. También nos invita a que tengamos acciones coordinadas entre todos los agentes del sistema. Sin duda esto es fundamental, y obviamente con las comunidades, que son la razón de ser, y las personas de todo sistema de salud. Y sin duda viene un papel protagónico del liderazgo de los departamentos y las entidades territoriales, porque debemos hablar de la importancia de que ellas se empoderen como entes territoriales, y este liderazgo tiene que ser en la identificación y la priorización y la implementación de acciones operativas en articulación con el Ministerio de Salud. Entonces, desde ese punto de vista, lo decía de manera introductoria, no arranca de cero, se integra con lo que venía bien y tenía continuidad con el modelo anterior, el MIAS. Ya lo mencioné rápidamente, que va a permitir la coordinación entre todos los agentes, los usuarios y los diferentes actores. Fundamental, y es algo también de los que estudiamos el tema de salud, el enfoque tenga el papel protagónico de los diferentes entornos, ¿cierto? En este caso, la salud familiar, la salud comunitaria. Antes de este modelo, saben ustedes muy bien que era un anhelo de muchos territorios implementar los programas como, se me acaba de ir el nombre, los programas de salud territorial con las promotoras de salud, aquel convenio de Alma-Ata que invitaba a que la salud pública fuera prioridad en cada territorio y enfocado en la familia. Es que en la familia es donde realmente se desarrollan los hábitos y los cambios culturales, sin duda el entorno comunitario, y va aumentando hacia el tema territorial, teniendo en cuenta el análisis de poblaciones. Esto es bien interesante, de acuerdo a las pirámides poblacionales que se van desarrollando, y también el enfoque diferencial. Y todo esto con el propósito de alcanzar la cobertura y el acceso para todas las personas, que de hecho ese es uno de los principios de nuestra Ley 100, el ejercicio de la universalidad del sistema de salud. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. ¿Qué pretende entonces este modelo? Unificar los elementos y todas las acciones que permitan el desarrollo de herramientas, como ustedes lo ven ahí, los diferentes planes, programas, proyectos. Antes había una cantidad de programas y proyectos que estaban desarticulados, y aquí lo que buscan es que ellos estén articulados en marco de 8 líneas de acción. Hoy solamente vamos a anunciarlas, queremos que ustedes tengan referencia de ellos, y como lo dijimos en la parte introductoria, porque no sabemos qué tanto conocimiento tengan las personas que están en sala, así que si usted tiene mucho conocimiento de esto, agradecemos un poco de paciencia, porque estamos en la fase como de estandarizarnos y tener un lenguaje y conocimiento homogéneo. Desde ese punto de vista se mantiene entonces la importancia de las acciones en aseguramiento, fundamental. Nosotros también, adicional a un modelo de riesgos, tenemos un modelo de aseguramiento. Las acciones de salud pública, fundamental la acción de prestación de servicios, teniendo en cuenta, y lo hablamos en el anterior webinar, la importancia de un nuevo modelo de prestación de servicios, que es la telemedicina. Les animamos a que vean esa conversación, ese webinar que tuvimos el mes pasado. Fundamental ahora el protagonismo del talento humano en salud. Creo que la
pandemia expuso las condiciones precarias de contratación, la garantía de insumos, etcétera, etcétera, que el sector salud está viviendo. Sin duda el financiamiento. Ayer estaba en una conversación con el superintendente de salud de nuestro país y una de las acciones fuertes que ha tenido la super en el tema de salud es eliminar aquellos entes que están afectando el financiamiento de nuestro país. El enfoque diferencial, creo que esto es fundamental, la articulación intersectorial y el modelo de gobernanza. Siguiente, por favor. Desde ese punto de vista, vamos como de lo general a lo específico para centrarnos al tema que estamos hablando en este momento y es, ok, una de las 8 acciones es aseguramiento. Dentro de aseguramiento nos hablan de estos elementos que ven a continuación. Es fundamental las acciones orientadas a afiliar la población. De ahí usted encuentra que en las direcciones locales o secretarías de salud, estos entes tienen el mayor paquete de presupuesto. Y cuando uno va a ver y se alegra porque va a desarrollar proyectos, uno sabe que el mayor porcentaje, 70-80%, todo se va para la afiliación como tal. Ahí, a propósito, es bien interesante que estemos analizando y lo vamos a compartir, usted en otro webinar, que ayer se aprobó en nuestro país el presupuesto para el próximo año y ahí aparecieron 3 prioridades en la inversión: el sector gobierno, sector salud. Es una gran oportunidad que tenemos y de las ventajas que tenemos que aprovechar que nos trae la pandemia, sacar adelante y fortalecer un sistema de salud en Colombia que sea de primer nivel, y el tema de educación que tiene que ver también y lo toca el modelo MAITE. Y nos habla entonces también del tema de aseguramiento de acciones orientadas a la gestión integral del riesgo en salud, representación del usuario y la interacción. Siguiente. Entonces, vamos entonces hacia lo específico. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a gestión integral del riesgo en salud? Consiste en que el modelo invita a que los diferentes actores, con el liderazgo de los entes territoriales, como ya lo mencionamos, se enfoquen en la identificación de lo que ustedes ven ahí en la presentación. Grupos de riesgo y sus características, ¿cierto? La implementación y adaptación de rutas integrales de atención, que haya seguimiento a estos grupos de riesgos o cohortes que se identifiquen, y resaltamos en rojo esto bien interesante y es la aplicación de modelos predictivos de riesgo. Y esto es bien interesante porque como vamos a hablar de cómo la transformación digital, el tema de los datos nos ayudan a ser productivos y competitivos, pues es a partir de la toma de decisiones que nos permiten identificar la predictibilidad de un paciente de manera individual, de un grupo familiar, comunitario o grupos de riesgo, como pasó y está ocurriendo ahora en la pandemia, pues esto es fundamental desde el modelo de gestión integral del riesgo. Siguiente, por favor. Muy bien. Lo acabo de mencionar, entonces lo que busca la gestión integral de riesgo es anticiparnos a que se dé un proceso de enfermedad, como en el tema de la pandemia, si hay una persona que es sintomático, entonces se acelera el proceso de la transmisión y evitar también traumatismos como tal. Y el objetivo final que persigue esta estrategia es, por supuesto, mantener un mejor nivel de la salud de la población. Ese es el objetivo principal de nuestro modelo de atención integral. Mejorar la experiencia de los usuarios durante el proceso de atención, y eso sin duda lo vemos con base en la pandemia. Aquellas entidades, no quisiera mencionar aquí ningún nombre de entidades o de EPS para no sesgar, no trabajamos para ninguna de ellas ni hacemos publicidad, pero sí encontramos que hubo algunas que trabajaron o tenían muy bien organizado el modelo de riesgos en salud, y eso determinó en el nivel de atención de pacientes con la COVID un nivel inferior de muertes. Siguiente, por favor. Rápidamente, para ya comenzar a darle la palabra a Luz Estela, hablemos de unos conceptos generales de riesgo. Hablemos de riesgo en salud. ¿Qué nos dice este documento de gestión del riesgo, que es un anexo de la resolución del modelo de atención integral territorial MAITE? Y es que el riesgo de salud es la probabilidad de ocurrencia de un evento, atención a esto, que no es deseado o que es
evitable o que es negativo para la salud del individuo. Pero también que puede ser el empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse. Entonces, nos invita a que reflexionemos como actores del sistema de salud cuáles son los eventos y la probabilidad de que estos ocurran y tengamos un proceso de pensamiento siempre para anticiparnos a que esto ocurra. Y ahí nos definen qué es el evento, es la ocurrencia de la enfermedad o su evolución desfavorable. Yo agregaría de la enfermedad o de la situación que me genere la enfermedad. Y también nos invita a analizar cuáles son las causas de los diferentes factores asociados. Entonces, es como cuando uno trabaja la matriz causa, problema, la matriz de marco lógico, si usted de pronto alguna vez interactuado con ella, es que nos vamos a las causas, ¿cierto? ¿Cuál es la causa raíz para que ocurra una situación? Y me proyecto hacia eso ocurre y cómo en diferentes etapas de esto yo puedo tomar una acción anticipada. Siguiente, por favor. Nos hablan entonces de la clasificación de riesgos de dos aspectos. El primario, se refiere a la probabilidad de aparición de una nueva morbilidad o su severidad o un riesgo técnico, ¿cierto? El cual alude a la probabilidad de ocurrencia de eventos derivados de fallas de atención, la iatrogenia puede ser una de ellas, en los servicios de atención en salud, ejemplo, lo que antes llamábamos el paseo millonario, que no atendían a las personas y los envían en diferentes ambulancias, y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad evitable y discapacidad. Siguiente. Y nos hablan, bien interesante, lo mencionamos desde el papel de la gestión integral del riesgo, nos hablan de la importancia de tener el aspecto de los grupos de riesgo. Entonces, ¿qué es un grupo de riesgo? Un grupo de riesgo es un conjunto de personas con condiciones comunes de exposición y de vulnerabilidad a ciertos eventos que comparten la historia natural de la enfermedad, factores de riesgo relacionados, desenlaces clínicos y formas o estrategias eficientes de entrega de servicios. Y bueno, el mejor ejemplo es lo que estamos viviendo, que es el tema de la pandemia, ¿cierto? Hoy empezamos a identificar caso, me parece muy anecdótico, el caso de en Bogotá, los grupos de riesgo de personas en ciertas condiciones, ¿cierto? Ahora los cierres sectoriales, barriales, debido a que podrían haber grupos de riesgo, ¿cierto? Ahora nos va a compartir muy bien Luz Estela cómo hoy cuando una persona es contagiada, entonces deben proteger el entorno familiar porque ese es un grupo de riesgo porque conviven y están en una integración muy cercana. Siguiente, por favor. Entonces, ahí, como les decía, cómo se tienen en cuenta estos grupos de riesgo, grupos sociales de riesgo, enfermedades de alta frecuencia y cronicidad, enfermedades prioritarias de salud pública. También reflexionábamos ahora en el almuerzo Luz Estela y yo, y lo traemos como un mensaje de alerta de cómo la pandemia quizás se nos ha olvidado o ha eliminado la prioridad, la vigilancia en salud pública de otras enfermedades. Es importante tenerlo en cuenta. Creo que hay otras enfermedades que no podemos descuidar desde el punto de vista de la salud pública. Las enfermedades con tratamiento de alto costo para una EPS, tener el análisis de los pacientes, por ejemplo, de la EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y si la suma con el asma, pues es importante tenerlo en cuenta porque ese paciente, si no lo tengo controlado, pues me va a costar mucho más mantener su salud y quizás en el futuro se puede complicar con otros procesos sistémicos. Condiciones intolerables para la sociedad y enfermedades de alto costo, como lo acabo de mencionar. Siguiente. Bueno, quiero entonces, después de este breve contexto, fui juicioso, Luz Estela, en mi cumplimiento de mi tiempo, hasta las 2:30 era mi espacio de conversación, y el objetivo, como lo decía, para terminar y darle la palabra a Luz Estela, es animarlos a que comencemos a estudiar, a dialogar, a conversar sobre el modelo de atención integral territorial, que es una gran oportunidad
para nuestro país. Y sin duda, como lo vamos a ver a continuación, el enfoque de riesgos es unido con los datos lo que nos va a dar la oportunidad de tomar decisiones anticipadas y de esa manera podemos tener un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades de nuestra población. Entonces, le damos la palabra a Luz Estela. Luz Estela, bienvenida. Gracias por acompañarnos en este nuevo webinar. Buenas tardes. Nuevamente comparto presentación. ¿Se está viendo? Bien. Bueno, veo nombres nuevos, por lo tanto me vuelvo a presentar. Algunos ya me conocen. Mi nombre es Luz Estela Ruiz Múnera, soy ingeniera informática, soy tecnóloga en sistemas de información en salud. Tengo una experiencia de un poquito más de 25 años de trabajo en el sector salud, con énfasis en análisis de información y soporte en vigilancia epidemiológica y todo lo relacionado con la salud pública. Soy especialista en alta gerencia de la Universidad de Medellín y actualmente me encuentro cursando la maestría en ciencia de datos para negocios de la Universidad Tecnológica Latinoamericana de México. Y me encuentro trabajando desde hace un tiempo con Svite, promocionando y ayudando a gestionar proyectos en el sector salud. Bueno, con todo el preámbulo que Albeiro nos hizo en su presentación, con todo el preámbulo que Albeiro nos hizo en su presentación, quiero, antes de hacer una conclusión y decir por qué son importantes los datos en el sector salud, hacerles un informe de lo que se presentó en el análisis de situación de salud del año 2019. Ya les cuento qué es el análisis de situación de salud. Antes que eso, quiero que quede muy claro que para trabajar datos en el sector salud, que sean relevantes y que tengan la trascendencia necesaria para presentar en un informe, yo debo utilizar fuentes confiables y fuentes oficiales. En este caso, las fuentes oficiales en Colombia para la salud son CISPRO, que es el Sistema Integrado de Información de la Protección Social, que es un colector de datos, ¿cierto? Un colector de información, y a través de este sistema se gestiona la información de manera oportuna, de manera eficiente, suficiente, estandarizada, y es la base para la toma de decisiones en el sector salud, todo centrado en el ciudadano. Esta es la fuente por excelencia, junto con el DANE. DANE recopila la información no solamente de aseguramiento de vivienda, de educación y de otros tantos, sino también del sector salud, en dos principales áreas, que son los nacimientos y las defunciones. Muy importante el tema de la demografía en salud. Muy bien. Que ahora sí que es el análisis de situación de salud. Para los que no lo conocen, el análisis de situación de salud es un documento que no nos lo inventamos nosotros, es un documento oficial que se comparte en todos los países relacionados con la Organización Panamericana de la Salud, y es un proceso que sintetiza, que analiza una cantidad de fuentes de información, una cantidad de datos de diferente tipo, descriptivos, analíticos, que buscan medir, caracterizar, explicar el perfil de morbimortalidad, el perfil de salud y enfermedad de una población. En Colombia lo hacemos a nivel Colombia, a nivel de departamento y a nivel de municipio. Es decir, existe un documento de análisis de situación de salud Colombia, uno, en el caso de Antioquia, del departamento de Antioquia, que funde sus 125 municipios, y cada municipio hace su análisis para, con base en él, tomar decisiones. Sin este documento no se puede trabajar
por ejemplo, el presupuesto en salud. El presupuesto anual de salud debe ser dividido en prioridades. Las prioridades se establecen en el análisis de situación de salud del año inmediatamente anterior. En este documento se incluye también los riesgos, los peligros, los determinantes de la salud, que es un tema muy importante que creo que amerita un trabajo en otro webinar. Recuerden que ustedes nos pueden sugerir el tema que crean es de su interés y nosotros pues lo trabajamos y lo compartimos con ustedes. Muy bien. Resulta y sucede que en esta medición, el análisis de situación de salud hasta este año tiene un comportamiento de proyección. Nos comparábamos en varios periodos de tiempo. La primera comparación se hace con el 2005, que fue un censo del DANE, que tuvo alguna relevancia. Luego nos comparamos con el año que estamos midiendo versus el futuro, que hoy ya no es futuro porque estamos en ese año, hoy es presente. Pero el año pasado todavía era futuro. Tengo que hacer claridad en otra cosa. La información de defunciones, como es basada en DANE, tiene 2 años o 3 de retraso. ¿Por qué? Porque en nuestro país, desafortunadamente, no toda la información es en línea. Y quiero que vayan teniendo en cuenta toda esta información, que es muy importante para la toma de decisiones final. La información en el país funciona en las grandes capitales y en los territorios medianos con una buena conectividad, pero hay territorios del país, inclusive en nuestro departamento, que tienen 3 horas de energía al día y que por lo tanto, pues si no tienen ni siquiera energía, tampoco van a tener acceso a internet. A estas poblaciones hay que darles la espera a que envíen la información a los niveles centrales y entre eso el análisis de la información, la depuración, la solicitud de ajustes, se va un buen tiempo. Entonces, los datos se demoran hasta 3 años en salir. Normalmente 2. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, ¿qué podemos ver? Esta es los índices demográficos de Colombia. Miren que la cantidad, el dato es grande. Población urbana 31 millones, población rural 10 millones, población total 42 millones, basado en el censo 2005. Ahora, revisemos las cifras comparativas de la población urbana. 31.889.299 en el año 2005. Revisemos la población del año 2019, 38.770.520. Miren la población en el 2020, 39.241. Si ustedes ven al final hay una línea de tendencia, la línea de tendencia es hacia el alza con un pequeño stand-by. Si vemos la población, normalmente funciona de esa manera. Tenemos un crecimiento poblacional importante. Sin embargo, miren un indicador que llama mucho la atención. Y es el indicador de razón niños-mujer. Esta razón es una razón que nos indica cuántos niños menores de 5 años hay por cada mujer. Y si ustedes miran, este indicador viene en descenso. Pasa de 38 niños por cada 100 mujeres a 33 en el año 2020. Tiene un significante descenso. Ahora, revisemos el tema de infancia. Índice de infancia pasa de 31 en el 2005 a 25 en el 2020, es decir, que bajó 6 puntos, también en descenso. Índice de juventud, si bien el descenso no es tan importante como en el anterior, también pasa de 26,28 a 25 en 2020. Señor. Nos preguntan en el chat qué es el índice de Fries. Ya les voy a contar qué es el índice de Fries. Entonces, el índice de envejecimiento, ya voy para allá a responder la pregunta. Miren el índice de envejecimiento. Pasamos de 20,17 en el 2005 a 33,48 en el 2020. Contrario a lo que está pasando con los niños.
¿Qué nos apunta esto? Para ya enseguida les voy a apuntar a qué quiero que piensen, a dónde lleven su mente con esto. El índice demográfico de dependencia viene un poquito en disminución. Recuerden que la dependencia se da en menores de edad y en adultos mayores de 60 años, de 65 años, que pierden su capacidad productiva. El índice de dependencia de mayores crece de 9,97 al 12,51 en 2020 y el índice de FRIS viene en franco descenso. Digo en franco porque en pocos años pasamos de 156,97 a 128,50. El índice de FRIS es un indicador que mide el grado de madurez o de juventud de una población. Un indicador que se acerca a 60 es una población envejecida y un indicador por encima de 160 es una población muy joven. Digamos que no nos estamos peligrosamente acercando a 60, pero miren que sí venimos en descenso, hemos bajado casi 30 puntos, ¿sí? De 156 a 128. Lo que significa que nuestra proyección al futuro es la que vamos a tener una población envejecida. Ahorita lo van a ver en la pirámide poblacional. Tenemos que pensar en qué políticas de Estado vamos a trabajar para sostener esa población a la que nosotros vamos a llegar muy pronto. Bueno, espero no tan pronto, pero que vamos a llegar a engrosar. Y tengamos en cuenta que nosotros todavía, hoy con la conciencia que tenemos, que nos debemos cuidar, que debemos hacer ejercicio, que no consumir bebidas embriagantes en exceso, una cantidad de cosas que nos están informando todo el tiempo, todavía tenemos muchos riesgos de llegar a la vejez con enfermedades incluso catastróficas, lo que conlleva a un costo importantísimo para el sector salud y para el Estado como tal, y también a que tenemos que pensar en cómo se van a fortalecer esos servicios de salud para atender esta población, con el agravante de que cada vez hay menos niños y que cada vez hay menos jóvenes. Espero haber sido clara con la respuesta y pasemos a la siguiente. Disculpan que se ve un poco borroso, pero era la información tal cual está publicada en el análisis de situación de salud del departamento de Antioquia. Cojamos el departamento de Antioquia y revisemos el mismo tema. Miren el índice de FRIS, pasamos de 140,21 a 116,58. Seguimos la misma tendencia. De hecho, hay un estudio publicado hace un tiempo que dice que Colombia es la próxima Suiza, porque hemos hecho tanta contención de los nacimientos que ha sido efectivo y que vamos a atender a ese tipo de fenómeno, con el agravante que no tenemos la cantidad de dinero que tienen en Suiza para sostener la población. En el índice de infancia pasamos de 29 a 24, me devuelvo ahí pues como hacia arriba. El índice de infancia, digamos que no tiene tan marcado como Colombia, pero viene en descenso, y el índice de vejez sube de 9 a 13, que es bastante importante ahí. Muy bien. Miremos la pirámide poblacional. Ustedes dirán, ¿qué es esto tan extraño? Sí, estamos haciendo un comparativo de 3 periodos. 2005 es la raya verde, no sé si la alcanzan a ver esta rayita verde, que sí, no sé si el mouse me está ayudando. La rayita verde es 2005, la rayita, el azul más clarito es el año 2020 y la línea azul más oscurita, perdón, es el año 2019 y la más oscurita es el año 2020. Aquí podemos ver claramente cómo se está comportando la población en Colombia. En el 2005 teníamos una amplia base de la pirámide, que son los menores de edad, los niños que nacen, los chiquitines, de 0 a 4 años, incluso hasta los 14 teníamos una base muy amplia, que hoy en 2020 se ve reducida considerablemente, con una tendencia a emparejar la pirámide como si fuera un barril. Ahora,
Miremos en la población contraria. Se empareja de los 45 a los 49 y comienza a expandirse en la punta. No nos va a dar ni siquiera para hacer una pirámide invertida en determinado, pues en este momento va a ser como un barril, a eso vamos a llegar y de pronto va a quedar completamente invertida. Eso significa que se nos está pasando la población de estas primeras edades a las otras edades. Recuerden, si ustedes miran la información que publica el DANE, hoy tenemos una esperanza de vida grande. Hoy tenemos esperanzas de vida por encima del 80% para hombres y mujeres. Lo que significa que vivimos más tiempo. Si vivimos más tiempo, necesitamos más plática para vivir, ¿cierto? Eso tenemos que pensarlo muy bien. Ahora, pasemos a la pirámide de Antioquia. Menos bonita, porque así la publicaron, pero igualmente clara. 2005 es la línea roja, 2019 es lo gris, 2020 es lo azul. Exactamente igual, amplia, más amplia en la base, hoy plana completamente, y sucede al contrario, a partir de los ya 45, 49 no se ha igualado, pero a partir de los 50-54 supera. Pero miren que aquí hay un grupo de edad que es el de 25 a 39, donde se iguala, ¿cierto? Donde está igual la población, sobrepasando el 2005 obviamente, pero 2019-2020 está sobrepasado. ¿Y qué significa esto? Recuerden que tuvimos una época de violencia donde los jóvenes se morían y los que lograron sobrevivir engrosaron estas franjas y han venido creciendo estas otras. También hemos tenido una mortalidad un poquito en descenso en grupos de edad, y eso hay que tenerlo en cuenta porque sigue subiendo nuestros adultos mayores. Si tenemos poblaciones en el país poco dinero, pues estos municipios de sexta categoría que tienen poca producción, que les entra muy poquito de industria y comercio, que casi que se sostienen con lo que les da el Estado, les es muy difícil mantener la buena calidad de vida de sus ancianos, porque cada vez son más. Bueno, paso a otro tema. Las tasas de natalidad, mortalidad, migración, crecimiento natural y exponencial por cada 100.000 habitantes. Hago claridad porque en Antioquia todavía no se ha analizado la migración de esta manera, no se ha incluido, y en la gráfica siguiente ustedes no la van a observar, pero es importante que empecemos a tener en cuenta porque ya el análisis de situación de salud está pidiendo que analicemos el comportamiento migratorio. A veces decimos, es la migración de venezolanos, pero les cuento que no es solo de venezolanos. En Colombia tenemos personas de muchas partes del mundo, inclusive Brasil tiene muchas personas en Colombia migrantes. Muy bien. ¿Qué nos dice esta gráfica? La tasa bruta de natalidad es esta línea roja. Miren que la tendencia es hacia abajo, es descendente. Pasamos de 0.8 nacimientos por cada 100.000 habitantes a 18 por cada 100.000. Hemos disminuido 10 puntos por cada 100.000 habitantes, lo que significa que sí vienen siendo efectivas las políticas de planificación familiar. Pero miren que la tasa de mortalidad, que es la verde, se ha sostenido en un ligero descenso, pero muy ligero, pasando de 6,8 a 6 en esta última medición. Lo que significa que, bueno, no tenemos altas tasas de mortalidad por ninguno de los eventos que sobrepase el crecimiento natural de la población. Hasta hoy, el crecimiento natural se sostiene. ¿Qué es el crecimiento natural de la población? Es que por lo menos haya más nacimientos que defunciones. Si fuera al contrario, vamos en declive, ¿cierto? No podemos sostener una población que se nos mueran más de los que nacen. Y la tasa de migración, miren, que se viene midiendo, pues, por el DANE hace muchos años, teníamos una tasa sostenidita de
hace mucho tiempo, pues de los años 1985 al 90, hacen un descenso importante y a partir de los años 2000 empieza a subir. Mire que en estos últimos 10 años tenemos un incremento importante en la migración a Colombia. Muy bien. Y en Antioquia el comportamiento es muy similar. Tenemos un descenso importante en la natalidad, pasando de 16,5 a 11,4. La mortalidad se sostiene en 4. Miren que varía muy poquito, la fluctuación es mínima, 4,8, 4,5, 4,46 y quedamos en 4,92 para el año 2017. Recuerden que como este es análisis de situación 2019 y tenemos 2 años de atraso en información, estamos hablando de 2017. No es que yo haya tomado una tasa vieja, no, esta es la realidad del país hoy. Y sigue siendo, el crecimiento natural afortunadamente sigue siendo positivo, pero miren que se acerca peligrosamente el crecimiento natural al crecimiento, a la mortalidad. No podemos permitir que eso nos pase. Muy bien. Ahora, en esta gráfica, que no sé si lo puedo aumentar un poquito y se ve mejor, yo me quiero referir a esto. Esto es un tema de otro resorte, porque aquí en esta gráfica vamos a analizar los años de vida potencialmente perdidos y amerita pues como otra sesión. Yo quiero hoy dedicarme a mirar cuáles son las causas por las que nos estamos muriendo los colombianos. Si ustedes miran, aquí hay 7 grandes grupos de enfermedades por las cuales se mueren las personas en Colombia. La primera causa son las enfermedades del sistema circulatorio. Aquí encontramos todo lo cardiovascular, los infartos agudos al miocardio, todo lo cardiovascular y cerebral, los infartos cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, todas estas enfermedades están contenidas en esta línea. Le siguen las demás causas, entre las que sí encontramos el EPOC, encontramos la diabetes, encontramos las enfermedades renales que causan tanto daño y que son tan catastróficas para las finanzas de la salud. Le siguen las neoplasias, que si ustedes miran, las neoplasias tienen una tendencia al incremento, venimos con un incremento grande de cáncer en todas sus formas. Y miren, muy importante esta línea, que es la línea de las causas externas. En las causas externas encontramos los homicidios, los suicidios, los accidentes de otro tipo que uno puede tener en un momento determinado de su vida, los accidentes de tránsito, la sumersión o muerte por ahogamiento, entre otras. Viene en descenso importante. Las enfermedades transmisibles relativamente sostenidas, pero esto se nos va a disparar cuando hagamos el análisis de 2020, porque aquí nos van a sumar los casi 30.000 muertos que tenemos hoy, los casi 30.000 fallecidos que tenemos hoy por COVID. Recuerden muy bien esta gráfica, porque esta gráfica va a subir considerablemente en esta línea. Y los signos y síntomas mal definidos. Y me voy a detener en signos y síntomas mal definidos porque hoy queremos hablar del dato. ¿Qué son signos y síntomas mal definidos? Cuando yo voy al médico y me dice, usted tiene un dolor de cabeza, y me coloca en la historia clínica dolor de cabeza, el dolor de cabeza es un síntoma o es un signo de una enfermedad, pero no es la enfermedad. Y desafortunadamente muchos de nuestros profesionales de la salud siguen utilizando los dolores, por ejemplo, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, el dolor de espalda, como un diagnóstico. Y está muy bien que lo hagamos al inicio porque no tenemos claro el diagnóstico, pero ese diagnóstico tiene que ser corregido. Entonces, esa parte muy importante. Me regreso y pasamos a la gráfica de Antioquia. Igualmente, en Antioquia encontramos las transmisibles como primera causa de muerte en el año 2017. Le siguen las neoplasias. En tercer lugar tenemos, en primer lugar están las enfermedades del sistema circulatorio, me disculpan, las enfermedades del sistema circulatorio. En segundo lugar están las neoplasias
Y en tercer lugar, tenemos las enfermedades, las demás causas. Luego vienen las causas externas y lo que es las enfermedades del sistema transmisible, las enfermedades transmisibles, discúlpenme ahí. Entonces, circulatorio, neoplasias, demás causas, causas externas e enfermedades transmisibles, es como el orden similar al de la nación, y miren el descenso tan importante que ha tenido las causas externas. Es un comportamiento muy similar, si ustedes hacen la lectura de ambos, nos podemos comparar muy fácilmente. Ahora, viene el tema de la mortalidad materno-infantil, tema de mucha relevancia en el país y en el mundo, porque es un indicador de desarrollo o de retroceso. Nuestras mamás están muriendo de manera similar en Colombia y en Antioquia, teniendo en cuenta que en Antioquia nos da 52 y que las tasas se miden por 100.000 habitantes. Como Colombia tiene más habitantes al hacer la relación, pues se ve un poquito más alta en Antioquia, pero es muy similar. ¿Qué pasa en Antioquia? Que viene en aumento. En los últimos 2 años, 2015-2016, viene en aumento la mortalidad materna. Muy importante contener la mortalidad materna. ¿Cómo se hace eso? Con buenas bases de datos que nos permitan gestionar y encontrar a las mamás y con un buen control prenatal. La tasa de mortalidad neonatal está por debajo de la nación, afortunadamente. Son los chiquitines que nacen con problemas y que no logran llegar a tiempo al hospital o que no logran sobrevivir porque ya vienen con una malformación. Una cosa muy importante que se me olvida decirle y que es muy relevante en este tema es que cuando nuestras embarazadas viven en las zonas rurales, es catastrófico. Es de ahí de donde vienen los problemas. Una mamá en una vereda a 8 horas de camino, en caballo, a pie y en carro, porque eso no sucede, eso es real en Colombia, a veces no es capaz de hacer ese recorrido para salir a tener sus hijos y recurren a parteras, a veces sin experiencia, y esto nos conlleva a que se muera la mamá o a que haya una mortalidad neonatal o perinatal, pues que son los primeritos días de vida. En la tasa de mortalidad infantil tenemos una disminución frente a Colombia, tenemos 9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Es importante este dato, este se da en el primer año de vida, y aquí ocurre mucho estas muertes súbitas. Pasamos de ahí a las otras muertes, no me voy a detener mucho, pero miren, importante, todavía tenemos muertes por ira en menores de 5 años, descuidamos a los niños con cuadros gripales, se convierten en otra cosa y terminan en muerte. Las muertes por EDA afortunadamente han disminuido muchísimo y estas muertes se dan en territorios donde estamos todavía insalubres en agua, no hay agua potable y no hay buen manejo pues, del lavado de manos, no hay conciencia de esto, todavía tenemos. Y por desnutrición, gracias a Dios, venimos bajando las muertes por desnutrición, estamos muy lejos del indicador nacional, eso quiere decir que hemos trabajado bastante. Creo que el programa MANA ha sido de vital importancia para esto y los restaurantes escolares también. Bueno, ya voy terminando y quise traer a colación el informe de vigilancia intensificada de lesiones por pólvora. ¿Por qué Porque viene ya la época en la que empezamos a hablar de esto. Ustedes han visto que los medios a partir del 1 de diciembre todos los días salen religiosamente a decir se quemaron 20, se quemaron 8, tenemos tantos niños, tenemos tantas cosas. Este es el resultado de lo que teníamos, de lo ocurrido en la temporada anterior. La temporada anterior incluso lleva 2019, 2020, los primeros 15 días de 2020. ¿Qué nos muestra esto? Que hemos tenido importantes datos en menores, en 2019, 298, en 2020, 253, digamos que tuvimos una disminución del 15% en los lesionados menores de 18 años, sin embargo,
En mayores de 18 se aumentó un 2%. No es mucho, pero es importante. Total, tuvimos una disminución del 4% de lesionados con respecto al periodo anterior. No me voy a detener mucho en esto, solo quiero que ustedes tengan estas imágenes ahí. Se mide también el consumo de alcohol, si las personas han estado bajo los efectos del alcohol. En 2015 tuvimos un incremento, perdón, en 2020 tuvimos un incremento de los adultos lesionados bajo efectos del alcohol, y en menores lesionados, pues tuvimos también un pequeño descenso, afortunadamente, para este año. Aquí vemos por qué nos estamos enfermos, pues, qué causa que estemos enfermos, digamos, por lesiones por pólvora. La mayoría son manipuladores, no sabemos manipular la pólvora. De hecho, la pólvora solo debe ser manipulada por expertos de Indumil, pero pues somos desobedientes y en el país lo hacemos. 22% como observadores, los demás pues tienen un porcentaje muy bajito. La mayoría tienen quemaduras, pero no solamente se presenta un solo tipo de lesión. En una sola persona puede haber quemaduras, laceraciones, contusiones, amputación, daño ocular, daño auditivo e incluso otros. Hemos tenido personas que tienen todos los tipos de lesiones al mismo tiempo. Se ponen un taco cerquita y hacen un daño impresionante en los tejidos del cuerpo. Y la mayoría de personas utiliza otro como tipo de artefacto. Ese otro son las papeletas. Las papeletas son terribles y las pilas son otro indicador importante. Estos son los departamentos en donde tuvimos incremento el año pasado de lesionados por pólvora. Los que están en naranja y los que están en azul presentaron alguna disminución. Los demás mantuvieron su comportamiento. Toda esta introducción, que espero les haya gustado, nos lleva a pensar cómo los datos nos ayudan a mantener la salud. Entonces, aquí tengo que decir que los datos de los pacientes, todos los datos de nosotros, porque todos somos pacientes, son la fuente de informaciones fundamentales como estas para cualquier institución de salud, para cualquier municipio, para cualquier departamento y para el país. ¿Qué pasa? Que debemos mantenerlos y explorarlos de manera muy juiciosa y minuciosa y de manera permanente para poder hacer un monitoreo y que nos sirva para tomar decisiones. Cada vez más, y esta pandemia nos lo demostró, necesitamos tener datos confiables, datos limpios, que ahorita les digo que es un dato limpio, y utilización de sistemas electrónicos de datos. Ejemplo, el pulso oxímetro electrónico que me arroje la información y me la lleve a una tablet, a un computador directamente sin tener que manipularse por una persona que corremos tanto riesgo de error. Tenemos que pensar en tener más practicidad y más rapidez en la atención del paciente, y a esto nos lleva hoy la pandemia. Esto es una enseñanza que nos deja. ¿Cómo así que dato limpio? Un dato limpio, hoy manejamos grandes volúmenes de datos. El Big Data es eso. Big Data es grandes volúmenes de datos y es lo que está marcando la pauta en el mundo. El Big Data trabaja 8 grandes cosas. El volumen, que es esa cantidad de datos que generamos cada segundo que pasa en el mundo. Y no solamente, o sea, no es que sea mundial, es que en Colombia nos pasa. Toda la velocidad, la rapidez con la que viene creciendo la cantidad de datos, lo que almacenamos es impresionante. Ustedes fíjense en su computador y es un ejemplo muy chiquito. 3, la variedad. Tenemos diferentes formas, diferentes tipos y fuentes de información que se registran en esos datos. 4, veracidad, que es esa confiabilidad de lo que yo estoy diciendo es cierto. Viabilidad es el uso eficaz del gran volumen de datos. Visualización es el modo en el que estamos presentando los datos. Valor es eso que se obtiene de esa manipulación correcta de los datos. Y la viscosidad, que es una última variable que se introduce, son importantes los datos para la toma de decisiones. ¿Qué creen ustedes? Teniendo en cuenta todo lo que vimos anteriormente, es necesario que el país en salud, en sus diferentes IPS, EPS, en los departamentos que las entidades territoriales manejan datos, tienen que hacer un uso adecuado, consciente
y limpio de los datos para poder tomar decisiones con efectividad. Y pensando en para qué nos sirve tener buenos datos, nos sirven para gestionar el riesgo en salud, que Albeiro nos lo dejó muy claro, para hacer un buen plan de intervenciones colectivas. ¿Qué es el plan de intervenciones colectivas? Son todas esas acciones encaminadas a promover la salud y a prevenir la enfermedad que hacemos en las diferentes comunidades de manera colectiva, grupal, en las escuelas, en las empresas, en las veredas. También para hacer promoción de la salud y prevención de la enfermedad mía, mi autogestión que hago individualmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud y las EPS conmigo. Para anticiparme al riesgo. Esta anticipación del riesgo es supremamente importante porque me va a permitir prever. Ejemplo, tenemos una población envejecida. ¿Qué tengo que hacer para disminuir el riesgo de que mueran por enfermedades del sistema circulatorio o que mueran por enfermedades del sistema respiratorio? Y por último, y muy importante, es para poder en esa anticipación del riesgo innovar y ser competitivo en el sector, buscando alianzas estratégicas y siendo más eficiente en el gasto y en la utilización del tiempo con el paciente y en la extracción de datos que me sirvan para futuras situaciones con ese paciente y con los pacientes de la entidad que yo administro. Espero que haya sido muy clara en esta presentación. Si tienen alguna duda, con el mayor de los gustos, yo los dejo con Albeiro, que va a finalizar esta intervención. Bueno, Luz Estela, muchas gracias por tu presentación muy clara y muy completa. Vamos a abrir un espacio acá para preguntas. Personas que así lo quieran hacer. Tenemos programado unos 5 minuticos, si así lo quieren, para que usted comparta una reflexión dentro de la sala. Puede activar su micrófono. Si quiere levantar la mano, también lo puede hacer a través de la plataforma o si quieren hacerlo a través del chat. Mientras se animan, bien sea a escribir o a participar, voy a terminar esta presentación con 3 mensajes muy claros. El primero, queremos enviarles las memorias de este webinar a sus correos electrónicos, pero las personas que no se registraron en nuestras bases de datos o si lo hicieron pero no nos autorizaron el uso de los datos, no lo podemos enviar. Así que las personas que están en sala y autorizaron el uso de los datos estarán recibiendo tanto la presentación en digital como el link del video. Segundo, recordarles que en el mes de noviembre estaremos teniendo nuestro último webinar, que será el 19 de noviembre. Les animamos para que nos acompañen y inviten a sus colaboradores. Vamos a hablar sobre innovación en salud. ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que tenemos en el mercado como herramienta para generar eficiencia en las organizaciones y para satisfacer las necesidades de los pacientes y asimismo generar nuevas oportunidades? Y por último, les enviamos en la parte inicial el link ya de las presentaciones que hemos hecho y que usted puede disfrutarlas en nuestro canal de YouTube. Bueno, así Luz Estela, agradecemos por tu presentación y queremos animarles a que nos acompañen el próximo mes. Y recuerden, nuestra reflexión final siempre lleva a que no olvidemos que somos seres humanos. Así que animarles, como nos dice Augusto Curi, que en plena era digital los sentimientos primitivos aún siguen siendo vivos. Esto quiere decir que no podemos olvidar que seguimos siendo seres humanos, que estamos llamados a amar, a compartir, y en estos tiempos de pandemia donde el distanciamiento social nos ha impedido compartir con nuestros seres queridos, amigos o colaboradores, pues no está de más una llamada, un saludo, cualquier expresión de afecto que es bien importante. Muchas gracias a todos por acompañarnos. De parte del Grupo SBAI
Les esperamos en nuestra próxima reunión. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Muchas gracias por el espacio. Que estén muy bien.